Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra presentación. Las integrantes de este grupo son Angie Lady Torres, Sundori Zambrano y mi persona Jessica Yum. Hoy hablaremos sobre la importancia de los autores en la literatura ecuatoriana. A lo largo de esta exposición, cada una de nosotras hablará de un autor y leerá una de sus obras, en la cual explicará el por qué se eligió ese fragmento. Al final, conversaremos sobre la relevancia de estudiar la literatura ecuatoriana. Esperemos que disfruten y aprendan mucho de esta presentación. Voy a hablarles de Alicia Yanes Cosio, una de las más destacadas escritoras ecuatorianas. Nació en Quito el 10 de septiembre de 1928. Desde joven se destacó en la literatura, ganando concursos importantes como Isabela de la Catalina en 1950, lo que le permitió estudiar periodismo en Madrid. Fue pionera en la literatura ecuatoriana y la primera mujer ecuatoriana en recibir el premio Sor Juana Inés de la Cruz en 1996. Sus obras como La Casa del Sano Placer exploran las relaciones familiares, la identidad y el contexto social cambiante. A continuación leeré un fragmento de esta obra, que es la siguiente. La casa con sus paredes desgastadas y su historia oculta se convirtió en el refugio de aquellos que buscaban respuestas en un mundo que parecería desmoronarse a su alrededor. Elegí este fragmento porque aquí destaca que las paredes desgastadas simbolizan el paso del tiempo y la historia acumulada en este lugar, que actúa como un refugio para quienes buscan consuelo en tiempos difíciles. El fragmento refleja cómo los entornos familiares y sociales influyen en la formación de la identidad. Un tema central en la obra de Jan Escocio es en esta escena donde invita a los estudiantes a reflexionar sobre la importancia del hogar y la familia en sus propias vidas y cómo estos espacios pueden ser fundamentales para poder comprenderse uno mismo. Yo voy a hablar sobre Euler Granda. Él fue un destacado poeta y médico psiquiatra ecuatoriano, nacido en Riobamba en 1935. Aunque se graduó en medicina y cirugía, Granda dedicó gran parte de su vida a la poesía, donde mostró una sensibilidad hacia los problemas sociales del Ecuador y América Latina. Su obra es profunda y enfocada en la alineación, el sufrimiento y la búsqueda de justicia. Ganó el premio Eugenio Espejo en 2009, uno de los más importantes reconocimientos en Ecuador. Ahora voy a leer un fragmento de uno de sus poemas que me parece muy significativo. Un perro tocando la lira, como burlándose de la humanidad, que sueña con justicia en un mundo que parece haberla olvidado. Elegí este fragmento porque refleja una crítica social incisiva. Granda utiliza una imagen surrealista, un perro tocando una lira, para representar la ironía de la búsqueda de justicia en un mundo que no la valora. Este tipo de poesía invita al lector a cuestionar las contradicciones de la vida cotidiana y la fragilidad humana frente a la injusticia. Para los estudiantes, este poema fomenta la reflexión crítica sobre la sociedad en la que vivimos y la importancia de la justicia. A continuación, mi compañera. Yo voy a hablar de Jorge Casa, nacido el 10 de junio de 1906 en Quito. Es uno de los escritores más influyentes de la literatura ecuatoriana. Es conocido por su novela Huasipungo, que denuncia la explotación y miseria que sufrían los indígenas en los latifundios. Y Casa utilizó su literatura como una poderosa herramienta de denuncia social, haciendo visible la desigualdad y la injusticia que afectaba a los más oprimidos. Voy a leer un fragmento de Huasipungo que representa esta lucha. El indio vivía en la tierra sufría y en la tierra tenía que morir. Así lo había dispuesto el patrón. Este fragmento fue elegido porque muestra claramente el ciclo de opresión en el que vivían los personajes indígenas. El patrón, símbolo del poder y la explotación, decide el destino de los indígenas, quienes están atados a la tierra no solo como recursos, sino también como símbolos de sufrimiento y muerte. Este pasaje invita a los estudiantes a reflexionar sobre las raíces de la desigualdad y la explotación en el Ecuador,
temas que siguen siendo relevantes hoy en día. A continuación, mi compañera. Voy a hablar sobre Juan Montalvo, nacido el 13 de abril de 1832 en Ambato. Es uno de los intelectuales más influyentes de la historia de Ecuador. Fue un ensayista y pensador liberal que luchó incansablemente por la libertad de expresión y la justicia. Sus escritos, como las Catilinarias y Siete Tratados, son críticas fuertes contra la tiranía y el autoritarismo. Montalvo creía firmemente en el poder de las palabras para transformar la realidad. Voy a leer una de sus frases más famosas: mi pluma lo mató. Pues esta frase fue dicha por Montalvo refiriéndose a Gabriel García Moreno, un dictador ecuatoriano duramente. Pues elegí este fragmento porque encapsula la creencia de Montalvo en que las ideas y la palabra escrita tienen el poder de derrotar la tiranía. Es un recordatorio de la importancia de la libertad de expresión y el pensamiento crítico. Para los estudiantes, este pasaje sirve como una lección sobre el poder del lenguaje y la responsabilidad de lucha por la justicia. Ahora que hemos presentado a estos 4 autores tan importantes, me gustaría que discutiéramos algunos de los temas que reflejan en sus obras. Empecemos con una pregunta. ¿Creen que la literatura puede realmente ayudar a cambiar la sociedad? Definitivamente, yo creo que la literatura tiene un poder transformador. Por ejemplo, Euler Granda usa la poesía para criticar la injusticia social. Aunque la poesía no puede cambiar las leyes, sí puede despertar la conciencia de las personas. Estoy de acuerdo. Jorge Casa con Huasipungo logró que mucha gente entendiera la explotación que sufren los indígenas, aunque la novela no cambió de inmediato la situación. Generó conciencia y provocó debates sobre los derechos de los oprimidos. La literatura es una herramienta poderosa para visibilizar las injusticias. Es verdad que la literatura tiene un gran impacto, pero también depende de cómo las personas reaccionan a ella. Montalvo, por ejemplo, usó sus ensayos para luchar contra los dictadores. Sus escritores ayudaron a derrotar gobiernos opresivos, pero a veces los tardan en llegar. Interesante punto, Angie. Entonces, ¿creen que la literatura es solo para criticar o también puede construir una nueva visión del futuro? Creo que hace ambas cosas. Euler Granda no solo critica la injusticia, sino que también nos invita a imaginar un mundo más justo. Su poesía es un llamado a la reflexión y a la esperanza de que las cosas pueden mejorar. En Huasipungo y Casa denuncia un sistema injusto, pero también muestra la fuerza de los indígenas, su resistencia. Eso nos da una pista de cómo una sociedad más justa podría ser posible. La literatura entonces no solo denuncia, también inspira a la acción. Pues sus ensayos no solo critican a los dictadores, sino que proponen ideas de libertad y justicia. Él no solo quería destruir lo que estaba mal, sino que construir una sociedad más justa. Bueno, veo que coincidimos que la literatura tiene el poder de criticar y proponer nuevas formas de entender el mundo. Ahora hablemos sobre por qué es importante que los estudiantes de hoy en día estudien estas obras. Así también realizaremos una conclusión de que por qué es importante la literatura ecuatoriana. En este caso, estudiar la literatura ecuatoriana es tan importante no solo porque nos conectan con nuestras historias, nuestras luchas o nuestra diversidad cultural, sino que también nos da la herramienta para entender mejor el presente. A través de la lectura crítica de estos textos, desarrollamos nuestra capacidad para analizar el mundo que nos rodea y plantear soluciones para los problemas sociales. La literatura es una ventana a nuestra identidad y una guía para construir un futuro más justo. Por ejemplo, la poesía de Euler Granda es una forma profunda de explorar la condición humana. Sus poemas nos hablan de la injusticia y el sufrimiento, pero también nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos cambiar esas realidades. Eh,
leer a Granda también desarrolla empatía y conciencia crítica. Las obras de Jorge Casa, como Huasipungo, no solo son literarias, sino también históricas. Nos permiten entender la lucha de los pueblos indígenas y cómo la explotación ha sido un problema persistente en Ecuador. Estudiar su obra es una forma de honrar esa lucha. No podemos olvidar el poder transformador de las ideas, como lo muestra Juan Montalvo. Sus escritos defienden la libertad y la justicia, pues estudiar a Montalvo nos enseña a ser críticos y a luchar por los derechos de todos. Gracias a todos por su atención. Esperemos que esta presentación les haya sido inspiradora y les ayude a profundizar y poder leer más sobre nuestra literatura ecuatoriana. Estos autores nos han dejado un legado inolvidable e invaluable que nos ayuda a reflexionar sobre quiénes somos como sociedad y hacia dónde queremos ir. Gracias.